Ella creía haber encontrado el amor perfecto en un mundo de lujo y promesas, pero poco a poco sus pasos comenzaron a ser vigilados y sus decisiones silenciadas. Lo que parecía protección se convirtió en prisión, y el cuento de hadas reveló su rostro más oscuro. Aquella noche helada algo se rompió, y ya no habría marcha atrás. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Detrás de los muros de una majestuosa mansión en la Ciudad de México, símbolo de lujo y poder, se esconde uno de los secretos más oscuros de una sociedad que prefiere callar el sufrimiento cuando ocurre en silencio, especialmente cuando se disfraza con sonrisas en cenas de gala. Esta es la historia de Sofía Herrera, una mujer que fue borrada poco a poco en nombre de una promesa de amor que en realidad escondía una obsesión por el control. Años atrás, la boda entre la joven y brillante arquitecta y el empresario Alejandro Garza fue anunciada como el evento de la década. Sofía, a sus 28 años, era una de las arquitectas más prometedoras de la Ciudad de México, con un portafolio envidiable que incluía desde residencias modernas hasta audaces proyectos comerciales. Alejandro, a sus 35, comandaba un imperio empresarial y tenía el perfil perfecto del hombre de ensueño. Alto, elegante y carismático, cultivaba una imagen impecable. Pero detrás del barniz social se escondía un hombre incapaz de amar sin dominar. El encuentro de ambos ocurrió en una fiesta de beneficencia en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Sofía estaba allí representando a su despacho de arquitectura, conversando con clientes potenciales, cuando Alejandro se acercó con 2 copas de champaña y una sonrisa que desarmaba cualquier desconfianza. Le comentó sobre el vestido azul marino que llevaba. Dijo que combinaba perfectamente con su sofisticación. Conversaron durante horas esa noche, perdiendo la noción del tiempo, mientras el salón se iba vaciando a su alrededor. Alejandro le hizo preguntas sobre su trabajo. Quiso saber de sus proyectos, de sus sueños, de sus inspiraciones. Sofía se encontró hablando con una libertad que rara vez sentía, contando sobre su pasión por la arquitectura, sobre cómo cada proyecto era una oportunidad de cambiar la vida de alguien. Él escuchaba, realmente escuchaba, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que no solo estaba siendo educado, sino genuinamente interesado. Cuando la fiesta terminó y los guardias comenzaron a apagar las luces, Alejandro le pidió su teléfono. Sofía dudó un segundo, no por desinterés, sino por cautela. Siempre había sido cuidadosa con las relaciones, especialmente después de algunas decepciones en el pasado. Pero había algo en ese hombre que la hacía querer arriesgarse. Anotó su número en una servilleta, sintiendo que tal vez valía la pena el riesgo. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas que Sofía pensaba que solo existía en las películas. Cenas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos de Polanco, donde Alejandro siempre pedía el vino perfecto y sabía exactamente qué decir para hacerla reír. Viajes sorpresa a Valle de Bravo los fines de semana, cuando aparecía en su despacho el viernes por la tarde, con 2 boletos y una maleta ya preparada, diciendo que ella necesitaba descansar. Promesas susurradas al oído en los momentos íntimos, cuando le decía que ella era la mujer que había esperado toda su vida. Alejandro parecía verla como nadie la había visto jamás. No solo la superficie, sino algo más profundo. Elogiaba sus proyectos arquitectónicos con observaciones técnicas que demostraban que realmente había estudiado su trabajo, que había investigado sobre sus obras, que entendía la complejidad de lo que ella hacía. Asistía a las inauguraciones de sus obras, se quedaba a su lado en las fotos con un orgullo evidente. La presentaba como su talentosa prometida ante empresarios e inversionistas importantes. Sofía se sentía plena, realizada, amada de una forma que llenaba cada rincón vacío de su alma. Ella, que siempre había estado tan enfocada en su carrera, tan decidida a demostrar su valía en un mercado dominado por hombres, finalmente sentía que podía tenerlo todo: el éxito profesional y el amor verdadero. La boda se celebró en una mañana soleada de primavera, en la hacienda de la familia Garza en Morelos.
300 invitados cuidadosamente seleccionados, flores importadas de Holanda en arreglos que costaron una fortuna, un vestido de novia diseñado exclusivamente para ella por un diseñador de renombre que pasó meses en el proyecto. Todo fue perfecto, cinematográfico, digno de portada de revista, y fue exactamente eso lo que sucedió. 3 revistas de estilo de vida se disputaron la exclusividad de las fotos, y Alejandro negoció personalmente cada detalle del contrato. Sofía caminó hacia el altar del brazo de su padre, el coronel Enrique Herrera, quien sostenía firmemente su brazo mientras intentaba disimular las lágrimas en sus duros ojos de militar. Alejandro la esperaba en el altar con esa sonrisa radiante que había enamorado a Sofía, vistiendo un smoking impecable. Cuando intercambiaron los anillos ante Dios y todos aquellos invitados, Sofía tuvo la certeza absoluta de que estaba tomando la decisión correcta, que ese era el comienzo de la vida que siempre había soñado. La luna de miel en Santorini fue todo lo que Sofía había imaginado y más. 2 semanas de atardeceres en Grecia, cenas en restaurantes a la orilla del mar, donde el Mediterráneo brillaba bajo la luz de la luna, paseos en barco por las islas griegas. Alejandro era atento, romántico, presente. Le tomaba fotos a Sofía a todas horas. Decía que quería eternizar cada momento, que quería recordar para siempre la felicidad que sentía a su lado. Sofía se sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente después de regresar de la luna de miel. Fue tan gradual que Sofía ni siquiera se dio cuenta al principio. La primera vez que Alejandro comentó sobre el vestido que ella había elegido para un evento, sugiriendo que el escote era demasiado atrevido, Sofía pensó que era solo una sugerencia cariñosa. La segunda vez, cuando cuestionó por qué necesitaba reunirse con aquella compañera de la universidad para almorzar, alegando que la amiga siempre había sido envidiosa, Sofía canceló el encuentro. La tercera fue cuando recibió una propuesta para liderar un proyecto importante en Querétaro que significaría viajes semanales. Era una oportunidad increíble, pero Alejandro le pidió que lo reconsiderara, diciendo que eran recién casados y necesitaban construir la base de su relación. Sofía declinó la propuesta. Las señales se fueron acumulando. Una broma sobre su forma de vestir por aquí, una desaprobación sobre sus amigos por allá. Luego vino el alejamiento gradual de su carrera. Alejandro plantaba semillas de duda con una maestría imperceptible. ¿Realmente necesitaba Sofía trabajar tanto? ¿Por qué desgastarse con clientes exigentes cuando podría estar en casa, descansando? Siempre hablaba con ese tono suave, casi paternal, que hacía que Sofía se sintiera culpable por cuestionarlo. Con el tiempo, los proyectos disminuyeron. Sofía comenzó a rechazar trabajos y Alejandro siempre encontraba una razón bien argumentada para cada negativa. Sumergida en esa niebla emocional que crea el control silencioso, Sofía fue cediendo. Fue dejando de ser la arquitecta audaz y decidida para convertirse en una presencia silenciosa en sus propias decisiones. Su despacho se vació gradualmente. Su socia, Fernanda, preocupada, intentó hablar con ella, pero Alejandro siempre manejaba la narrativa, haciendo parecer que Sofía solo estaba priorizando su vida personal. Finalmente, Sofía se convirtió en socia silenciosa, sintiendo una opresión en el pecho que no podía nombrar. La mansión en la que vivían, ubicada en una de las zonas más exclusivas de las lomas de Chapultepec, se convirtió al mismo tiempo en un paraíso y en una prisión invisible que la aprisionaba sin cadenas visibles. Por fuera era deslumbrante, una construcción modernista de 3 pisos, diseñada por un arquitecto premiado, con jardines impecables que parecían salidos de una revista de decoración, una alberca climatizada de borde infinito que reflejaba el cielo de la Ciudad de México, un gimnasio particular, equipado con los mejores aparatos, una sala de cine con sillones de piel italiana. Por dentro, a pesar de todo el lujo, Sofía sentía que las paredes se cerraban día tras día, como si el aire se estuviera volviendo más escaso. Alejandro había instalado cámaras de seguridad por todas partes, en cada habitación,
cada pasillo, cada rincón de la propiedad, justificándolo como una medida de protección necesaria para personas de su estatus. Decía que tenían un patrimonio que proteger, que los empresarios exitosos atraían envidia y resentimiento, que la seguridad nunca estaba de más. Pero Sofía comenzaba a darse cuenta de que esas cámaras no estaban allí para protegerla de amenazas externas, sino para monitorearla constantemente, para asegurarse de que nunca escapara de su vigilancia. Cambiaba los códigos de acceso de la casa regularmente, siempre alegando olvido al no avisarle a Sofía, quien a veces se quedaba encerrada fuera de su propia suite cuando regresaba de una simple caminata por el jardín. Cuando eso sucedía, tenía que llamar a Alejandro, quien se tardaba a propósito en contestar, para luego decirle con ese tono entre divertido e irritado que necesitaba prestar más atención a las cosas, que él siempre avisaba sobre los cambios de código pero ella no escuchaba. Monitoreaba sus llamadas, revisaba sus mensajes, preguntaba sobre cada salida, cada conversación. Si Sofía iba al supermercado, él quería saber a cuál, por qué a ese, qué iba a comprar. Si programaba una cita médica, insistía en acompañarla y respondía preguntas dirigidas a ella. Sofía intentó hablar con sus amigas, pero no la entendían. ¿Cómo quejarse de un esposo que pagaba todas las cuentas, que le daba una tarjeta sin límite, que la llevaba a cenas carísimas? ¿Cómo explicar que se sentía asfixiada cuando, a los ojos de todos, vivía un cuento de hadas? Las pocas veces que intentó expresar su malestar, sus amigas lo minimizaban. Los celos eran señal de amor. La protección era señal de cuidado. Sofía estaba siendo demasiado exigente, y así, sin darse cuenta, Sofía se fue quedando cada vez más aislada. Hasta que llegó el embarazo. Sofía lo descubrió sola, una mañana de 1970. Martes, mirando la prueba positiva con una mezcla intensa de emociones. Alegría, miedo, esperanza, pavor, todo al mismo tiempo. Cuando se lo contó a Alejandro, él la abrazó con fuerza, y en ese momento Sofía vio en sus ojos algo que hacía mucho no veía: ternura genuina. Se arrodilló y besó su vientre. Sofía sintió que las lágrimas corrían por su rostro y se permitió sentir una esperanza real. Creyó que un hijo traería luz al hombre que aún intentaba ver bajo las capas de control. Los primeros meses de gestación fueron relativamente tranquilos. Alejandro se volvió más presente, más atento. La acompañaba a todas las consultas médicas, anotaba meticulosamente cada indicación del obstetra, compraba vitaminas de las marcas más caras, contrató a una nutrióloga particular, llegaba a casa con bolsas de ropa de bebé, ordenó la remodelación de una habitación para transformarla en el cuarto de bebé más increíble. Sofía se permitió soñar de nuevo, imaginar una familia feliz, un futuro diferente. Pero la ilusión duró poco. Conforme avanzaba el embarazo, Alejandro volvió a ser controlador, ahora con una justificación aún más poderosa. Estaba protegiendo no solo a Sofía, sino a su hijo, el heredero. Sofía ya no podía salir sola porque estaba embarazada. No podía manejar, recibir visitas sin supervisión, hacer ejercicio sin su aprobación. El embarazo se convirtió en un instrumento más de control, y lo peor era que la sociedad estaba de su lado. Todos estaban de acuerdo en que una mujer embarazada necesitaba cuidados especiales, que Alejandro estaba siendo maravillosamente atento. Sofía se sentía cada vez más aislada, más atrapada, más asfixiada. Su padre, el coronel Enrique Herrera, un exmilitar respetado que había fundado una empresa de seguridad privada internacional, había sido sutilmente alejado de su vida. Alejandro había plantado semillas de discordia, insinuando que su suegro era demasiado controlador, muy rígido por su pasado militar, que no aprobaba el matrimonio. Sofía, agotada y confundida, había terminado por distanciarse de su padre. El coronel Enrique sentía el distanciamiento de su hija como una herida profunda. Había intentado llamar innumerables veces, pero Sofía siempre tenía una excusa. Le enviaba mensajes que se quedaban horas sin respuesta. El viejo militar se sentía impotente.
No podía invadir la vida de su hija adulta, no podía obligarla a verlo. Pero su instinto le decía insistentemente que algo andaba mal. Llegó a contratar discretamente a un agente para observar a su hija de lejos. El informe fue perturbador. Sofía salía poco, siempre acompañada. Parecía más delgada, más pálida. Su sonrisa parecía forzada, vacía. Pero no había nada concreto que justificara una intervención, y eso atormentaba a Enrique. Fue en una fría noche de noviembre que todo comenzó a desmoronarse. Sofía, ya en el 6º mes de gestación, pidió algo simple. Quería visitar la tumba de su madre, Elena, quien había fallecido de cáncer 5 años antes. Era el aniversario de su muerte, una fecha que Sofía siempre honraba religiosamente. Era una tradición. Iba al panteón con flores, pasaba horas allí, conversando mentalmente con su madre. Elena siempre había sido su confidente, y Sofía mantenía ese ritual para mantener viva la conexión. Pero Alejandro se negó con esa firmeza fría. Dijo que hacía demasiado frío, que Sofía podría enfermarse, contraer una neumonía, poner al bebé en riesgo. Dijo que los panteones tenían energías pesadas, que podía rezar una oración en casa. Sofía, por primera vez en meses, insistió. Dijo que no era lo mismo, que necesitaba ir, que era importante. Dijo que se abrigaría bien, pero que iría al panteón con o sin él. Alejandro, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, de que Sofía se atrevía a contradecirlo, sintió una irritación profunda que no pudo disimular. Su expresión cambió, la sonrisa desapareció, y en su lugar surgió algo más oscuro. La discusión comenzó en voz baja, pero fue escalando. Alejandro acusó a Sofía de ser una malagradecida, de no valorar todo lo que hacía por ella, de poner caprichos personales por encima del bienestar de su hijo. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, le gritó de vuelta. Dijo que se sentía prisionera, que quería su vida de regreso, que se extrañaba a sí misma, que eso no era amor. Y entonces Alejandro hizo algo que cruzó una línea invisible, algo que marcaría para siempre aquella fría noche de invierno y cambiaría el destino de todos los involucrados. Lo que él no sabía era que cada momento estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad que él mismo había instalado. Y muy lejos de allí, en un discreto centro de operaciones, alguien observaba en tiempo real el horror que se desarrollaba en la mansión de las Lomas. Alguien que jamás había dejado realmente de vigilar a su hija, solo esperando el momento en que ella lo necesitara. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. En aquella fría noche de noviembre, algo cambió para siempre en la mansión de las Lomas. La discusión entre Sofía y Alejandro alcanzó un punto sin retorno. Alejandro, poseído por una furia que apenas podía controlar, agarró a Sofía por el brazo con una fuerza que le dejó marcas. La arrastró por el pasillo de mármol, ignorando sus gritos, ignorando sus súplicas, ignorando todo excepto su propia rabia ante la osadía de ella al desafiarlo. Sofía intentaba soltarse, sus manos protegiendo instintivamente el vientre donde crecía su bebé. Gritaba, lloraba, le imploraba que se detuviera y pensara en su hijo. Pero Alejandro estaba más allá de la razón en ese momento. La llevó hasta el jardín trasero, donde el viento helado de noviembre cortaba como navajas. La temperatura estaba cerca de los 0 grados esa noche, una de esas noches de invierno de la Ciudad de México que parecen congelar los huesos. Sofía llevaba puesto solo un camisón de seda, el que usaba para dormir. Sus pies descalzos tocaban el césped helado y temblaba tanto de frío como de miedo. Alejandro abrió la llave de la manguera del jardín, y antes de que Sofía pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el chorro de agua helada la golpeó con fuerza. El agua estaba tan fría que parecía quemarle la piel. Sofía gritó, intentó protegerse, pero Alejandro continuaba dirigiendo el agua hacia ella, empapándola por completo. Mientras esto sucedía, Sofía sentía al bebé moverse dentro de ella, como si también estuviera sintiendo el pánico de su madre. Se acurrucó en el suelo mojado, abrazando su vientre, intentando proteger a su hijo de alguna forma,
mientras el agua seguía cayendo sobre ella. Alejandro finalmente cerró la manguera y la dejó allí, temblando violentamente en el césped. Entró en la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta con llave tras de sí. Sofía se quedó allí por minutos que parecieron horas, empapada, congelándose, en estado de shock. Su cuerpo temblaba sin control, sus labios estaban morados y apenas podía formar pensamientos coherentes. Todo lo que podía hacer era abrazar su vientre y susurrarle disculpas al bebé, prometiéndole que lo protegería, que lo sacaría de esa situación de alguna manera. Lo que ninguno de los dos sabía era que cada segundo de aquel horror estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad de alta definición que Alejandro había instalado obsesivamente por toda la propiedad. Las mismas cámaras que usaba para vigilar a Sofía ahora registraban su propia crueldad con detalles nítidos. Y muy lejos de allí, a kilómetros de distancia, en una oficina discreta en el centro de la Ciudad de México, el coronel Enrique Herrera observaba todo en tiempo real, su rostro endureciéndose a cada segundo. Meses atrás, cuando su instinto de padre y de militar le dijo que algo andaba muy mal, había tomado una decisión. Usando sus contactos y los recursos de su empresa de seguridad privada, había conseguido acceso remoto a las cámaras de seguridad de la mansión. No había sido fácil, había requerido habilidades técnicas considerables y algunas maniobras cuestionables, pero a Enrique no le importaban las legalidades cuando se trataba de la seguridad de su hija. Durante meses había observado con creciente preocupación la transformación de Sofía. Había visto a su hija brillante y segura de sí misma convertirse en una sombra de lo que fue. Había visto los momentos en que Alejandro la controlaba, la manipulaba, la aislaba, pero no había tenido pruebas concretas suficientes para intervenir, no hasta esa noche. Cuando vio a Alejandro arrastrar a Sofía embarazada al jardín en esa noche helada, cuando vio el agua helada siendo arrojada sobre su hija mientras ella intentaba proteger al nieto que él aún no conocía, algo dentro de Enrique se rompió. Ya no era solo un empresario, ya no era solo un exmilitar. En ese momento, era un padre viendo a su hija ser torturada, viendo a su nieto en peligro, y él tenía los medios y la capacidad para hacer algo al respecto. Enrique tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Cada llamada activaba una pieza de una operación meticulosamente planeada, una operación que esperaba nunca tener que ejecutar, pero para la cual se había estado preparando desde que se dio cuenta de la verdadera naturaleza de Alejandro Garza. En menos de 30 minutos, 4 vehículos blindados y 2 helicópteros estaban en camino a la mansión de las Lomas. El equipo que Enrique movilizó no estaba formado por guardias de seguridad comunes. Eran exmiembros de fuerzas especiales, hombres y mujeres entrenados para operaciones de rescate en situaciones de alto riesgo. Cada uno de ellos había sido cuidadosamente seleccionado, cada uno sabía exactamente qué hacer. Mientras la operación se montaba, Sofía todavía estaba en el jardín, ahora logrando levantarse con dificultad. Tambaleándose, llegó a la puerta trasera e intentó abrirla, pero Alejandro la había cerrado por dentro. Golpeó la puerta, sus manos heladas apenas logrando hacer fuerza suficiente. Finalmente él abrió, pero no para dejarla entrar con compasión. La jaló hacia adentro con brutalidad, arrojándole una toalla y ordenándole que se cambiara, que dejara de ser dramática, que eso solo había sido para que aprendiera a respetarlo. Sofía subió las escaleras tambaleándose, sujetándose del barandal. Entró al baño de la suite y se quitó el camisón empapado con manos temblorosas. Cuando se miró al espejo, apenas reconoció a la mujer que veía allí. Sus labios aún estaban amoratados, su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Entró a la regadera y abrió el agua caliente, dejando que el calor intentara disolver el frío que parecía haber penetrado hasta sus huesos. Mientras el agua caliente caía sobre ella, Sofía sentía al bebé moverse, más débil de lo normal. El pánico la inundó. ¿Y si algo le había pasado al bebé?
¿Y si ese frío extremo, ese shock, ese estrés había dañado a su hijo? Puso las manos sobre su vientre y lloró, llorando por ella misma, por el bebé, por la vida que podría haber sido diferente. Fue en ese momento, mientras Sofía estaba en la regadera intentando recuperarse del trauma, que los primeros helicópteros comenzaron a sobrevolar la mansión. El ruido de las hélices era inconfundible, un sonido grave y amenazador que hacía vibrar las ventanas y temblar los cuadros en las paredes. Alejandro estaba en su despacho en el segundo piso, bebiendo un whisky escocés de 25 años en un vaso de cristal, intentando justificarse a sí mismo lo que había hecho, construyendo narrativas mentales en las que él era la víctima, en las que Sofía era la ingrata. Cuando escuchó el sonido de los helicópteros, fue hacia el gran ventanal y vio los potentes reflectores iluminando el jardín, convirtiendo la noche en un día artificial. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿La policía? No podía ser. Él tenía contactos, influencias. Nadie se atrevería a venir a su casa de esa forma. Quizás eran los vecinos quejándose de algo. Pero eran helicópteros, no patrullas comunes. Alejandro sintió por primera vez en mucho tiempo una punzada de algo que no pudo identificar de inmediato porque era muy raro en su experiencia. Miedo real. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, antes de que pudiera tomar el teléfono para llamar a sus abogados o a sus contactos en la policía, el portón eléctrico de la mansión fue derribado por un vehículo blindado que lo demolió como si fuera de papel. El sonido del metal retorciéndose resonó por toda la propiedad. No hubo negociación, no hubo aviso previo, no hubo tiempo para reaccionar. La operación se ejecutó con la precisión militar que Enrique había aprendido y perfeccionado en décadas de servicio, primero en las Fuerzas Armadas y luego comandando misiones privadas de alto riesgo alrededor del mundo. Hombres y mujeres vestidos completamente de negro, con equipo táctico de última generación, chalecos antibalas, gafas de visión nocturna, comunicadores de punta, invadieron la propiedad como un tsunami perfectamente organizado y coordinado. Sabían exactamente a dónde ir. Habían estudiado los planos de la mansión. Conocían cada entrada y salida, cada habitación, cada posible escondite. Alejandro intentó correr hacia la habitación, quizás pensando en usar a Sofía como algún tipo de moneda de cambio, pero fue interceptado en el pasillo por 3 agentes que lo inmovilizaron con una eficiencia brutal. Gritó. Intentó invocar su posición, su dinero, sus abogados, pero nadie estaba escuchando. Fue esposado y sacado a la fuerza mientras intentaba entender qué estaba pasando. Sofía escuchó el ruido, el caos, los gritos. Salió del baño envuelta en una bata, todavía temblando, todavía en estado de shock. Cuando abrió la puerta de la habitación, vio a hombres y mujeres uniformados en el pasillo. Una de las agentes, una mujer de ojos amables pero postura firme, se le acercó con cuidado. «Sofía, mi nombre es Daniela. Trabajo para tu padre. Vinimos a buscarte. Ya estás. A salvo». Sofía apenas podía procesar las palabras. ¿Su padre? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo la encontró? Sus piernas flaquearon y Daniela la sostuvo antes de que cayera. Otra agente médica se acercó de inmediato, revisando los signos vitales de Sofía, evaluando su estado. Sofía tenía hipotermia. Su presión estaba peligrosamente baja y el bebé estaba en peligro. «Necesitamos llevarla al hospital de inmediato», dijo la médica. El equipo no perdió tiempo. Sofía fue envuelta en mantas térmicas, cargada cuidadosamente escaleras abajo y colocada en una ambulancia que esperaba afuera. Durante todo el trayecto al hospital, la médica monitoreaba sus signos, vitales y los del bebé, administrando fluidos y medicamentos para estabilizar a ambos. En el hospital, un equipo completo de obstetras, neonatólogos, cardiólogos y especialistas en medicina de emergencia ya estaba esperando en la puerta de urgencias. Enrique se había asegurado de que los mejores profesionales de la Ciudad de México estuvieran disponibles, sin importar el costo o la hora. Sofía fue llevada directamente a una sala de emergencias equipada con tecnología de punta, donde un equipo de 8 médicos y enfermeras trabajó simultáneamente,
cada uno enfocado en un aspecto específico de su condición crítica. Monitoreaban sus signos vitales minuto a minuto, administraban medicamentos para estabilizar su presión arterial peligrosamente baja, aplicaban tratamientos para revertir la hipotermia y, principalmente, monitoreaban constantemente los latidos del corazón del bebé a través de un ultrasonido en tiempo real. El frío extremo al que Sofía fue expuesta, el shock emocional devastador, el estrés físico extremo, todo eso había puesto al bebé en un riesgo significativo e inmediato. Los médicos trabajaron con urgencia, pero sin pánico, sus manos expertas, haciendo lo que habían sido entrenados para hacer en miles de horas de práctica y años de experiencia. Enrique llegó al hospital 15 minutos después, conduciendo su propio auto a una velocidad que desafiaba todas las leyes de tránsito, pero no le importaba. Su rostro mostraba una mezcla compleja de ira profundamente contenida, una preocupación que dolía físicamente y una determinación férrea de que todo saldría bien porque no aceptaría otra posibilidad. Esperó fuera de la sala de emergencias, caminando de un lado a otro en el pasillo esterilizado, sus manos grandes y callosas cerradas en puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Este hombre que había comandado operaciones militares en países en guerra, que había negociado la liberación de rehenes con grupos terroristas, que había enfrentado situaciones de vida o muerte innumerables veces sin pestañear, nunca se había sentido tan completamente impotente como en ese momento interminable, esperando noticias sobre su hija y su nieto aún no nacido. Los minutos se arrastraban como horas. Cada vez que la puerta de la sala de emergencias se abría y un enfermero o médico salía, Enrique se giraba de inmediato, esperanzado y ansioso, solo para ver a la persona pasar de largo hacia otro pasillo. Pensaba en todo lo que podría haber hecho diferente, en cómo podría haberse dado cuenta antes, en cómo había dejado a su hija en manos de ese monstruo por tanto tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad congelada en el tiempo, después de 2 horas y 43 minutos que Enrique contó en cada segundo que pasó, el médico jefe salió. Era el doctor Marcelo Fernández, uno de los obstetras más respetados de México, con quien Enrique había hablado personalmente por teléfono durante el trayecto al hospital. Enrique se giró de inmediato, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. El médico, un hombre de 50 y tantos años con cabello canoso y ojos cansados pero amables, ofreció una pequeña pero tranquilizadora sonrisa mientras se quitaba el cubrebocas. Coronel Herrera, su hija está estable ahora. Fue intenso, no le voy a mentir, pero es fuerte, más fuerte de lo que imaginábamos. La hipotermia se ha revertido, la presión arterial se está normalizando y lo más importante, el bebé resistió. Es un niño fuerte, como su abuelo, pero necesitamos mantenerla en observación rigurosa durante las próximas 48 horas como mínimo. Su cuerpo pasó por un trauma significativo y queremos asegurarnos de que no haya complicaciones tardías. Enrique sintió que sus piernas, acostumbradas a marchas de kilómetros con equipo pesado, flaqueaban con un alivio tan profundo que casi lo derriba. Tuvo que apoyarse en la pared por un momento, cerrando los ojos y respirando hondo, dejando que la información penetrara. Su hija estaba viva. Su nieto estaba vivo. Iban a estar bien. Cuando abrió los ojos de nuevo había lágrimas corriendo por su rostro, marcado por años de sol, viento y batallas. ¿Puedo verla?, preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Sí, por supuesto. Está despierta y pregunta por usted. Enrique siguió al médico por pasillos blancos iluminados con luces fluorescentes hasta una habitación privada en el 3er piso. Cuando finalmente abrió la puerta y entró al cuarto donde estaba Sofía, acostada en la cama del hospital, conectada a varios monitores que emitían suaves pitidos y a bolsas de suero que goteaban medicamentos esenciales, sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Se veía tan pequeña en esa cama, tan frágil, con el rostro aún pálido,
pero ya recuperando un poco de color. Sus ojos, esos ojos que él conocía desde que era una bebé de 2 días, a la que sostuvo por primera vez con miedo de romperla, estaban abiertos y fijos en él. Sofía miró a su padre, y por primera vez en años, desde antes de la boda, desde antes de que Alejandro entrara en su vida y construyera esas paredes invisibles entre ella y todos los que la amaban, dejó que las lágrimas cayeran libremente sin intentar esconderlas, sin intentar ser fuerte, sin intentar fingir que todo estaba bien. Enrique se acercó a la cama con pasos cuidadosos, como si ella pudiera romperse con cualquier movimiento brusco, y tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y ásperas. «Lo siento, mucho, papá», susurró Sofía, su voz débil. «Debí haberte escuchado. Debí haberme dado cuenta». «No, mi niña», dijo Enrique con la voz entrecortada. «No tienes nada de qué disculparte. Nada de esto es tu culpa. Fuiste víctima de un hombre manipulador y peligroso. Pero se acabó. Te prometo que nunca más se acercará a ti ni a mi nieto». Y mientras padre e hija se reconectaban después de tanto tiempo separados, mientras Sofía finalmente se permitía sentirse segura de nuevo, al otro lado de la ciudad, Alejandro Garza estaba siendo llevado a una agencia del Ministerio Público, su vida de lujo y poder desmoronándose a su alrededor más rápido de lo que podría imaginar. «Lo siento mucho, papá», susurró Sofía, su voz débil y entrecortada. «Debí haberte escuchado desde el principio. Debí haber visto quién era Alejandro realmente. Fui tan ciega, tan ingenua. Dejé que me alejara de ti y de mi vida, de todo lo que yo era». «No, mi niña», dijo Enrique, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían libremente por su rostro. «No tienes absolutamente nada de qué disculparte. Nada de esto, ¿me estás escuchando? Nada de esto es tu culpa. Fuiste víctima de un hombre extremadamente manipulador y peligroso. Un hombre que sabía exactamente cómo usar tu amor en tu contra, cómo retorcer tus inseguridades, cómo hacerte dudar de ti misma. Pero se acabó. Te lo prometo a ti, y se lo prometo a mi nieto, que ese hombre nunca más se acercará a ustedes. Nunca más». Se quedaron así por largos minutos, padre e hija, reconectándose a través del silencio y las lágrimas, a través del simple contacto de sus manos entrelazadas. No eran necesarias más palabras en ese momento. La presencia del otro era suficiente, lo era todo. Era el comienzo de una sanación que sería larga y difícil, pero que finalmente podía empezar. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla compleja de recuperación física y despertar emocional para Sofía. Su cuerpo, joven y naturalmente resiliente, comenzó a sanar rápidamente bajo los atentos cuidados del equipo médico. La hipotermia fue completamente revertida, su temperatura corporal volvió a la normalidad y se estabilizó. La presión arterial, que había estado peligrosamente baja esa noche terrible, regresó a niveles saludables, y el bebé, ese pequeño guerrero que había resistido el trauma, mostraba signos vitales cada vez más fuertes y consistentes, sus latidos resonando en los monitores como una canción de esperanza. Pero era su mente, su corazón, su alma profundamente herida, lo que necesitaba mucho más tiempo y cuidado para procesar todo lo que había sucedido en los últimos años. Enrique prácticamente se instaló en el hospital durante esa primera semana crucial. Dormía en un incómodo sillón de hospital de piel sintética junto a la cama de Sofía, su espalda de militar protestando por la posición inadecuada, pero se negaba rotundamente a ir a casa, incluso cuando Sofía insistía en que estaba bien, que él necesitaba descansar adecuadamente, que ella estaría bien sola, por una noche. No podía dejarla, no después de haber estado ausente de su vida por tanto tiempo, no después de casi haberla perdido. Estaba allí cuando ella se despertaba por la mañana, a menudo incluso antes de que abriera los ojos, ya sentado en la silla leyendo periódicos o respondiendo correos electrónicos en su laptop. Estaba allí cuando se dormía por la noche, su presencia firme y protectora ahuyentando las pesadillas.
Estaba allí durante todas las visitas de los médicos, haciendo preguntas técnicas y detalladas, asegurándose de que su hija estuviera recibiendo absolutamente el mejor tratamiento posible, no aceptando nada menos que la excelencia. Estaba allí cuando Sofía tenía pesadillas terribles, despertando asustada en medio de la madrugada, sudando frío y temblando, reviviendo el trauma de esa noche helada en el jardín u otros momentos de control y humillación que Alejandro le había impuesto. El hospital también le proporcionó una psicóloga especialista en trauma, la doctora Camila Ramírez, una mujer de 40 años con una voz suave, pero una presencia fuerte. Comenzó a trabajar con Sofía desde el segundo día, ayudándola a procesar no solo la violencia de esa noche final, sino los años de manipulación emocional y control psicológico que la precedieron. Sofía descubrió que había un nombre para lo que había vivido: relación de control coercitivo. No era necesario que hubiera violencia física constante para que se considerara grave. La violencia psicológica era igualmente real, igualmente dañina, igualmente traumática. Mientras Sofía se recuperaba en el hospital, al otro lado de la ciudad, el mundo de Alejandro Garza se desmoronaba de forma espectacular y pública. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, esas mismas cámaras que él había instalado para controlar a Sofía, fueron entregadas a las autoridades. No había forma de negarlo, no había forma de explicarlo. Allí estaba él, en alta definición, arrastrando a su esposa embarazada al jardín en una noche helada y sometiéndola a un trato que rayaba en la tortura. La prensa se apoderó de la historia con una voracidad impresionante y no la soltó más. Era exactamente el tipo de escándalo que al público le encantaba. Riqueza, poder, hipocresía, violencia oculta detrás de fachadas perfectas. Los periódicos sensacionalistas publicaron titulares impactantes en letras enormes. Empresario multimillonario arrestado por agredir a su esposa embarazada. Cámaras de seguridad revelan horror en mansión de lujo en Las Lomas. Magnate inmobiliario acusado de control coercitivo y violencia doméstica. El príncipe azul era un monstruo. La caída de Alejandro Garza. Las revistas de chismes y estilo de vida, esas mismas que apenas un año antes habían cubierto la boda de Alejandro y Sofía como el evento social del año, dedicando páginas y páginas a las flores importadas y al vestido de novia, ahora dedicaban ediciones enteras a desmenuzar los detalles sórdidos de la relación, publicando fotos antiguas de la pareja donde expertos en lenguaje corporal señalaban signos de control que nadie había notado en su momento. Las redes sociales explotaron de forma sin precedentes. El hashtag, con el nombre de Sofía, se convirtió en uno de los más utilizados del país durante semanas. Mujeres que conocían a Sofía, que la vieron apagarse gradualmente después de la boda, pero no entendieron lo que realmente estaba sucediendo, comenzaron a hablar públicamente, compartiendo sus observaciones y arrepentimientos por no haber actuado. Amigas con las que había perdido el contacto a lo largo de los años compartían recuerdos emotivos de cómo Sofía había cambiado, de cómo su luz se había atenuado poco a poco, de cómo Alejandro siempre estaba presente en segundo plano, siempre supervisando, siempre controlando cada interacción. Colegas de trabajo del despacho de arquitectura hablaron en entrevistas televisivas sobre cómo Sofía, una de las profesionales más brillantes y prometedoras en el campo de la arquitectura moderna en la Ciudad de México, simplemente había desaparecido de la vida profesional después de casarse, como si hubiera sido tragada por un agujero negro invisible. Organizaciones de lucha contra la violencia doméstica utilizaron el caso como ejemplo en sus campañas educativas, mostrando que las relaciones de control coercitivo pueden ocurrirle a cualquiera, en cualquier clase social, y que a menudo las víctimas más visibles son las que están más aisladas. Se invitó a psicólogos, a programas de televisión, para explicar la dinámica de las relaciones manipuladoras, cómo identificar las señales tempranas de control, cómo ayudar a alguien que está atrapado en una situación así. La caída de Alejandro fue rápida y brutal. Sus socios en el grupo empresarial se distanciaron de inmediato,
emitiendo comunicados en los que afirmaban que no toleraban sus acciones y que estaba siendo apartado de todas las decisiones de la empresa. Los inversionistas retiraron sus fondos. Se cancelaron contratos. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de años, se derrumbó en cuestión de días. Las autoridades, armadas con las pruebas irrefutables de las grabaciones y con el testimonio detallado de Sofía, presentaron una serie de acusaciones formales. Los cargos incluían violencia familiar agravada debido al embarazo de Sofía, privación ilegal de la libertad, fraude fiscal, pues las investigaciones revelaron que Alejandro había utilizado empresas fantasma para ocultar patrimonio, y abuso patrimonial, ya que controlaba por completo las finanzas de Sofía y le había impedido acceder a su propio dinero. Alejandro intentó usar su dinero e influencia para protegerse, contratando a los abogados más caros y conocidos de la Ciudad de México. Intentó argumentar que las grabaciones eran ilegales, que se habían obtenido sin autorización, que estaba siendo víctima de una persecución. Pero nada de eso funcionó. Las pruebas eran demasiado claras, el daño era demasiado obvio y la opinión pública estaba completamente en su contra. Su fortuna, que siempre había utilizado como símbolo de su poder y superioridad, comenzó a ser congelada y destinada a reparaciones. Los jueces determinaron cantidades astronómicas en pensión para Sofía y el bebé. La mansión de las Lomas, ese símbolo de lujo que había sido la prisión de Sofía, fue puesta a la venta para cubrir parte de las indemnizaciones. Todo lo que Alejandro había construido, todo lo que había usado para impresionar y controlar, estaba siendo sistemáticamente desmantelado. Sofía seguía todo esto a través de los periódicos que Enrique le llevaba al hospital, aunque él intentaba protegerla de la exposición mediática. Sentía una mezcla compleja de emociones. Por un lado, había una sombría satisfacción al ver que Alejandro finalmente enfrentaba consecuencias reales por sus acciones. Por otro, había tristeza por la vida que había perdido, por los años desperdiciados, por la persona que había dejado de ser durante esa relación. Pero sobre todo, había un creciente sentido de esperanza. La doctora Camila la ayudaba a entender que lo que había sucedido no la definía, que no era una víctima para siempre, que podía reconstruirse y volver a ser fuerte. Sofía comenzó a soñar con el futuro por primera vez en años, un futuro en el que era libre de tomar sus propias decisiones, de ser ella misma, de criar a su hijo en un ambiente sano y amoroso. 2 semanas después de ser internada, Sofía recibió el alta médica. Estaba física y emocionalmente más fuerte, aunque todavía frágil. Enrique no la llevó a la mansión, ese lugar de pesadillas, sino a su propia casa, un espacioso penthouse en un edificio seguro en la zona de Paseo de la Reforma. Era un espacio masculino y funcional, reflejo de los años de vida militar de Enrique, pero inmediatamente comenzó a adaptarlo para recibir a Sofía y pronto al bebé. Sofía se instaló en la espaciosa habitación de huéspedes, que tenía una hermosa vista panorámica de la Ciudad de México, donde podía ver la metrópoli pulsando con vida allá abajo. Por primera vez en años que parecían décadas, se despertaba por la mañana sin sentir esa opresión asfixiante en el pecho, sin tener que calcular mentalmente cada movimiento del día para evitar desagradar a Alejandro, sin tener que elegir cuidadosamente cada palabra antes de hablar. Podía elegir libremente qué ponerse sin ser juzgada o criticada sutilmente. Podía decidir sola qué desayunar sin necesitar aprobación ni escuchar comentarios sobre calorías. Podía llamar a quien quisiera, cuando quisiera, sin tener que dar explicaciones detalladas sobre el motivo y la duración de la conversación. Podía salir a caminar por la calle sin necesidad de avisar, justificar o pedir permiso. Pequeñas libertades que la inmensa mayoría de la gente considera absolutamente triviales y ni siquiera piensa en ellas, pero que para Sofía eran absolutamente revolucionarias y emocionantes. Cada elección que hacía por sí misma, cada decisión que tomaba sin interferencia, era un pequeño acto de reconstrucción de su autonomía e identidad.
Enrique contrató a una enfermera particular altamente calificada para acompañar a Sofía durante las últimas y delicadas semanas de embarazo. Doña Teresa era una mujer maravillosa de 60 años, bajita y con un cuerpo redondo que parecía hecho para dar abrazos reconfortantes, con una sonrisa permanente que iluminaba cualquier habitación y unas manos increíblemente amables que parecían tener el poder de curar solo con el tacto. Cuidaba de Sofía con un cariño genuinamente maternal que le recordaba a la joven a su propia madre. Preparaba comidas nutritivas y deliciosas que hicieron que Sofía recuperara el apetito que había perdido durante meses. La acompañaba en las caminatas ligeras, recomendadas por los médicos por el arbolado barrio. Conversaba sobre temas completamente triviales y ligeros, sobre telenovelas, sobre recetas, sobre el clima, temas que hacían reír a Sofía por primera vez en mucho, mucho tiempo. Una risa verdadera que venía del fondo del pecho y no era forzada ni nerviosa. Sofía también retomó el contacto con amigas antiguas, aquellas a las que había alejado bajo la influencia de Alejandro. Al principio fue difícil. Sentía vergüenza, sentía que necesitaba explicarse, justificarse por haber desaparecido de sus vidas, pero las verdaderas amigas lo entendieron. Juliana, su mejor amiga de la universidad, lloró cuando Sofía la llamó. Fue a visitarla al penthouse de Enrique y se quedó horas conversando, riendo, llorando, reconectando. Otras amigas la siguieron y poco a poco Sofía comenzó a reconstruir su red de apoyo. Fernanda, su ex socia en el despacho de arquitectura, también fue a visitarla. Le llevó portafolios de proyectos que el despacho había desarrollado durante la ausencia de Sofía, pero también le llevó algo más importante, una propuesta. Quería que Sofía regresara cuando estuviera lista, no como socia silenciosa, sino como socia activa de nuevo. El despacho la necesitaba, dijo Fernanda. Más que eso, Fernanda quería a su amiga de vuelta. Sofía no sabía cuándo estaría lista para volver al trabajo, pero el hecho de tener la opción, de saber que su talento todavía era valorado, de poder elegir cuándo y si volver, era increíblemente liberador. Comenzó a hacer bocetos de nuevo, tomando el bloc que Fernanda le había traído y dejando que sus manos se movieran libremente sobre el papel. Eran bocetos simples al principio, solo líneas y formas, pero gradualmente se fueron volviendo más complejos, más audaces. Era como si su creatividad, reprimida durante tanto tiempo, estuviera finalmente respirando de nuevo. Los días pasaron, y Sofía se fue recuperando no solo física, sino emocionalmente. Su vientre crecía, y con él crecía también su fuerza interior. Conversaba constantemente con el bebé, haciéndole promesas de una vida mejor, de amor incondicional, de libertad y seguridad. Le prometía que su hijo crecería viendo a una madre fuerte, independiente, capaz. Enrique observaba la transformación de su hija con un profundo orgullo. Veía a la Sofía que había conocido regresar poco a poco, esa mujer decidida, talentosa, llena de vida. Él también se preparaba para ser abuelo, leyendo libros sobre bebés, comprando equipos que doña Teresa aseguraba que eran esenciales, transformando una de las habitaciones del penthouse en un cuarto de bebé completo. Un mes después de dejar el hospital, Sofía tuvo una consulta de rutina con el obstetra. El doctor Fernández la examinó cuidadosamente y sonrió. Todo está perfecto, Sofía. El bebé está fuerte y sano. Tú estás fuerte y sana. Has hecho un trabajo increíble recuperándote. Estoy muy orgulloso de ti. Sofía salió del consultorio con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y esperanza. Estaba libre. Su hijo estaba a salvo. El futuro se abría ante ella, lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlo. Sofía también retomó gradualmente el contacto con amigas antiguas, aquellas a las que había alejado bajo la influencia sutil pero constante de Alejandro a lo largo de los años. Al principio, fue extremadamente difícil y emocionalmente doloroso. Sentía una vergüenza profunda.
Sentía que necesitaba explicarse extensamente, justificarse por haber simplemente desaparecido de sus vidas sin mayores explicaciones. Pero las verdaderas amigas, aquellas que realmente la amaban, lo entendieron completamente. Juliana, su mejor amiga desde los tiempos de la Facultad de Arquitectura, lloró copiosamente cuando Sofía finalmente juntó el valor para llamarla. Fue a visitarla al penthouse de Enrique ese mismo día, trayendo chocolates y flores, y se quedó horas allí conversando, riendo, llorando, reconectando con esa amistad que siempre había sido tan importante. Otras amigas siguieron el ejemplo, y poco a poco Sofía comenzó a reconstruir su red de apoyo social y emocional, esa red que Alejandro había destruido sistemáticamente. Las semanas pasaron, convirtiéndose en un mes, y Sofía continuó su proceso de recuperación y reconstrucción. Su vientre crecía considerablemente cada día, y con él crecía también su fuerza interior, su determinación, su esperanza. Conversaba constantemente con el bebé, en voz alta cuando estaba sola, haciéndole promesas sinceras de una vida mejor, de amor incondicional sin condiciones ni manipulaciones, de verdadera libertad y seguridad emocional. Le prometía que su hijo crecería viendo a una madre fuerte y resiliente, independiente y capaz, autónoma y feliz. Le prometía que nunca vería a su madre ser menospreciada, controlada o humillada. Un mes y medio después de dejar el hospital, en una mañana, soleada de febrero, Sofía se despertó sintiendo contracciones diferentes a las anteriores. Estaba en la semana 38 de gestación y su cuerpo se estaba preparando para el momento más importante. Las contracciones eran rítmicas, aumentando gradualmente en intensidad y frecuencia. Doña Teresa, con su experiencia de décadas asistiendo partos, reconoció de inmediato las señales. Era la hora. Enrique fue informado de inmediato y corrió a casa desde su oficina, conduciendo más rápido de lo que debía por las congestionadas calles de la Ciudad de México. El equipo médico ya estaba de guardia en el hospital, según el plan que habían elaborado semanas antes. Sofía fue llevada con calma, pero eficientemente al hospital, Enrique sosteniendo su mano durante todo el trayecto, doña Teresa al otro lado ofreciéndole palabras de aliento. El trabajo de parto duró 9 horas intensas y transformadoras. Fueron 9 horas de un dolor físico que desafiaba cualquier descripción, de un esfuerzo que exigía cada gramo de fuerza que Sofía poseía, de momentos en los que pensó que no podría continuar. Pero también fueron 9 horas de creciente esperanza, de emocionante anticipación, de un amor que se expandía con cada contracción. Sofía pensaba en todo lo que había pasado para llegar a ese momento crucial, en todas las pruebas inimaginables, en todo el sufrimiento que parecía interminable. Y pensaba que todo, absolutamente todo, había valido la pena, porque ese momento de encuentro con su hijo finalmente estaba llegando. Durante las contracciones más fuertes, cuando el dolor era casi insoportable, se aferraba a la mano de Enrique con una fuerza desesperada. Él estaba allí, inquebrantable, susurrándole palabras de aliento, recordándole que era fuerte, que ya había superado cosas mucho peores, que lo lograría. Doña Teresa, al otro lado, le secaba el rostro sudoroso con un paño frío y húmedo, masajeaba su espalda adolorida, guiaba su respiración con paciencia maternal. A las 3:47 de la tarde de un martes despejado de febrero, bajo el sol fuerte y dorado del invierno que entraba generosamente por la gran ventana de la sala de partos, iluminando todo con una luz casi celestial, nació un niño perfecto. Lloró de inmediato, fuerte y claro como un trueno, anunciando su llegada al mundo con un vigor impresionante que hizo sonreír de alivio a todos en la sala. Era un bebé grande y robusto, con 3 kilos 600 gramos de pura vida, sano en todos los aspectos, con pulmones potentes que no temían hacerse oír y una voluntad de vivir que era evidentemente fuerte y decidida desde el primer segundo de existencia. Cuando la enfermera limpió rápidamente al bebé y lo colocó con cuidado en los brazos temblorosos de Sofía,
aún conectado a ella por el cordón umbilical palpitante. Ella miró ese rostrito rojo y arrugado, tan perfecto en su imperfección, esos ojitos cerrados con fuerza contra la nueva y aterradora luz del mundo. Esas manitas diminutas, pero sorprendentemente fuertes que se aferraban instintivamente a su dedo índice, y sintió una ola de amor tan absolutamente abrumadora y poderosa que pensó que su corazón literalmente explotaría dentro de su pecho. Nada de lo que había sentido antes en la vida, ninguna otra emoción, ninguna otra experiencia, se comparaba con ese momento de puro amor incondicional e instantáneo. Enrique estaba allí, al lado de la cama, mirando a su nieto con lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro marcado. Extendió un dedo grande y calloso, y el bebé lo agarró de inmediato con una fuerza sorprendente. «Es un guerrero», susurró Enrique, su voz ronca por la emoción, igual que su madre, igual que su abuelo. Sofía miró a su hijo, luego a su padre, y supo exactamente qué nombre darle al niño. «Enrique», dijo suavemente. «Voy a llamarlo Enrique, como tú. No por una tradición vacía, papá, sino por una profunda gratitud, porque tú me salvaste, porque nunca te rendiste conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma, porque me devolviste mi libertad y, con ella, la suya». El viejo militar, que había enfrentado guerras y peligros inimaginables sin derramar una lágrima, se derrumbó por completo en ese momento. Abrazó a Sofía y al pequeño Enrique con un cuidado infinito, formando un círculo de 3 generaciones unidas por el amor y la superación. Los días siguientes fueron una adaptación a la nueva realidad. Sofía descubrió que ser madre era simultáneamente lo más difícil y lo más gratificante que había hecho jamás. Las noches sin dormir, las tomas constantes, los pañales infinitos, todo era agotador, pero cada sonrisa del bebé, cada vez que se calmaba en sus brazos, cada momento en que miraba a ese ser perfecto y pensaba que era suyo, que ella lo había creado, que ella lo protegería, valía cada segundo de cansancio. Enrique se reveló como un abuelo extraordinariamente dedicado y amoroso. Aprendió a cambiar pañales con la misma eficiencia con la que planeaba operaciones de seguridad complejas. Arrullaba a su nieto durante horas cuando Sofía necesitaba descansar, cantando viejas canciones militares en voz baja y sorprendentemente melodiosa. Se derretía por completo cada vez que el pequeño Enrique lo miraba con esos ojos curiosos. 2 meses después del nacimiento del bebé, llegó el día del juicio de Alejandro. Sofía no quería ir, pero sus abogados y la doctora Camila la animaron, diciendo que podría ser una forma importante de cerrar el ciclo emocional. Enrique se ofreció a acompañarla, y, con doña Teresa cuidando del bebé, Sofía se vistió con una fuerza que no sabía que poseía y fue al juzgado. Alejandro estaba irreconocible. El hombre, antes impecable y arrogante, ahora parecía disminuido, envejecido prematuramente. Su traje caro no podía ocultar el peso que había perdido, la postura encorvada, los ojos hundidos. Cuando miró a Sofía a través de la sala, ella ya no vio al hombre que la había aterrorizado. Vio solo a un hombre patético que había destruido todo a su alrededor por una necesidad enfermiza de control. El juez fue implacable. Alejandro Garza fue condenado por una extensa lista de delitos: violencia familiar agravada por la vulnerabilidad de la víctima embarazada, privación ilegal de la libertad, coerción y control doméstico, fraude fiscal y ocultamiento de patrimonio, y abuso patrimonial. La sentencia fue de 8 años de prisión, sin posibilidad de apelación o reducción de pena en los primeros 4 años. Además, toda su fortuna restante fue destinada como indemnización para Sofía y su hijo, garantizando que tuvieran seguridad financiera para siempre. Alejandro lo perdió todo: su libertad, su fortuna, su reputación, su familia. Todo lo que había valorado, todo lo que había usado para sentirse superior y poderoso, fue sistemáticamente eliminado. Cuando Sofía salió del juzgado, respiró hondo el aire de la Ciudad de México, ese aire contaminado y caótico que nunca le había parecido tan dulce. Se había acabado.
Realmente se había acabado. Podía seguir adelante sin mirar atrás. 3 meses se convirtieron rápidamente en 6. 6 se convirtieron en un año completo antes de que Sofía se diera cuenta. El tiempo, que antes se arrastraba pesadamente durante los días sombríos con Alejandro, ahora volaba con ligereza. Sofía floreció de maneras que nunca había imaginado posibles para ella. Regresó gradualmente al despacho de arquitectura que un día había abandonado, trabajando inicialmente solo unas pocas horas al día, en horarios completamente flexibles que le permitían estar presente y disponible para el pequeño Enrique siempre que él la necesitara. Fernanda la recibió con los brazos abiertos, reorganizando toda la estructura del despacho para acomodar las necesidades de Sofía como madre. Sofía descubrió algo maravilloso. Su creatividad no solo había regresado del exilio forzado, sino que era más fuerte, más vibrante, más audaz que nunca. Era como si todos esos años de represión hubieran creado una presión creativa que ahora brotaba libre y abundantemente. Sus nuevos proyectos eran audaces e innovadores, llenos de vida, luz y espacios abiertos. Diseñaba casas que promovían la libertad y la conexión, edificios comerciales que priorizaban el bienestar humano por encima de la mera funcionalidad. Cada proyecto llevaba un poco de su propio viaje, su propia transformación. Ganó varios premios importantes de arquitectura, un reconocimiento entusiasta de toda la comunidad profesional, artículos en revistas especializadas elogiando su regreso triunfal. Los clientes hacían fila para trabajar con ella. Pero más importante que cualquier reconocimiento profesional, más valioso que cualquier premio o artículo de revista, era la vida personal que había construido meticulosamente desde cero. Criaba a su hijo con amor abundante y libertad consciente, enseñándole con el ejemplo a ser amable pero fuerte, compasivo pero firme en sus límites, amoroso pero seguro de sí mismo. Había reconstruido sus amistades antiguas que pensaba perdidas para siempre. Había formado nuevas conexiones significativas con otras madres, con colegas de trabajo, con vecinos. Había creado una comunidad sólida de apoyo mutuo a su alrededor, una red de personas que se preocupaban genuinamente, que estaban presentes en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Ahora vivía en su propia casa, no en el penthouse de su padre, ni en ningún espacio que cargara malos recuerdos. Era un departamento absolutamente hermoso en la colonia Roma que ella misma había diseñado desde cero con amor y cuidado, con grandes ventanales que dejaban entrar torrentes de luz natural durante todo el día, con espacios abiertos y aireados que respiraban libertad, con un cuarto colorido y alegre para el pequeño Enrique lleno de juguetes, libros y posibilidades. Enrique la visitaba casi todos los días, el abuelo consentidor que llevaba demasiados regalos y mimaba a su nieto sin ningún pudor. La relación entre padre e hija era más fuerte que nunca, construida sobre la honestidad, el respeto mutuo y el amor incondicional. Una tarde de domingo, 1 año y medio después del nacimiento del pequeño Enrique, Sofía estaba en el parque con su hijo. Él corría por el césped con sus piernitas aún torpes, riendo de esa forma contagiosa que solo los niños pequeños tienen. Sofía se sentó en una banca y lo observó, su corazón rebosante de gratitud. Pensó en todo lo que había sucedido, en todas las pruebas, en todo el sufrimiento. Pensó en la mujer que había sido borrada y controlada, viviendo una vida que no era la suya. Pensó en el viaje de regreso a sí misma, en la lucha por recuperar su identidad, su fuerza, su voz. Pensó en el padre que nunca se había rendido con ella, que había estado allí cuando más lo necesitaba, que le había demostrado que el amor verdadero no controla, protege. Y pensó en su hijo, ese niño hermoso corriendo por el césped, libre y feliz, creciendo en un ambiente de amor sano y respeto. Él nunca vería a su madre ser menospreciada. Crecería sabiendo que el amor verdadero libera, no aprisiona. Sería un hombre mejor por ello. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y completa. Era libre, era fuerte, era ella misma de nuevo. Y el futuro,
Ese futuro que un día pareció tan oscuro y sin esperanza, ahora brillaba ante ella lleno de posibilidades infinitas. Porque a veces es necesario tocar fondo para encontrar el suelo firme donde comienza la reconstrucción. Y Sofía había encontrado ese suelo, y sobre él había construido no solo una nueva vida, sino una vida verdadera. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y del pequeño Enrique haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de superación, fuerza y reinicio, deja tu like aquí en el video, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta narrativa. ¿Fue el amor del padre que salvó a su hija? ¿Fue la fuerza de Sofía para reconstruir su vida? ¿O fue la esperanza representada en el pequeño Enrique? Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, historias que revelan el lado más profundo, más verdadero y más resiliente del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones.